Hay un tema que nos falta, la segunda parte, hace 2 domingos. Compartíamos la primera parte, creados para la abundancia, basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y los versículos 1 al 8. Así que les invito a ver sus Biblias, aunque el texto que va a estar allí en la pantalla es la nueva versión internacional, pero si usted tiene la versión 60 no es ningún problema. El mensaje es el mismo, que quizá difieran un poquito las palabras, y no vamos a leer todo el pasaje. De hecho vamos a leer solamente 2 versículos. La semana pasada leíamos los 8 versículos de este mensaje, y el versículo que dice así: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es un canto maravilloso, hermoso. Es un gran ofrecimiento, hermanos, de lo que nos está dando el Señor en esta palabra. Y el otro versículo, que es precisamente donde está el mensaje, el verso 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Les voy a invitar a orar, hermanos. Padre Santo, una vez más estamos en tu presencia en esta mañana, pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, que seas tú el que a través de tu siervo nos hables, y que estas enseñanzas, estos principios, en verdad puedan llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, nos hagan reflexionar, nos hagan entender nuestras fallas, pero también que tengamos el valor para poder tomar decisiones, Señor, y corregir conforme a lo que tú nos muestras en tu palabra. Bendice a mis hermanos reunidos en esta ocasión, aquellos que no están con nosotros, solamente pedimos que tengas misericordia de ellos. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hablamos de 4 realidades, o dijimos que el Señor habla de 4 realidades en este pasaje. Es más, hubo una descripción de los 4 elementos que hay en este pasaje. Jesús es la vid verdadera, y luego hablamos de las ramas, que somos nosotros. En la versión 60 dice los pámpanos. El labrador es nuestro Dios, y luego hablábamos del fruto. Son 4 cosas que se mencionan en este pasaje. Y la semana antepasada hablábamos de 2 realidades. Hablamos de la realidad trágica, y decíamos que era trágica precisamente porque en esta realidad no hay fruto. Y dice la palabra de Dios: toda rama que en mí no lleva fruto, la corta, ¿verdad? Y esto es terrible, hermano, porque admiramos que se trata de cristianos, porque está hablando toda rama que en mí, está hablando del Señor, ¿verdad? O sea, estamos en Cristo, pero no estamos ya dando fruto. Hay un peligro, ¿verdad? Que el Señor, al vernos secos, al vernos sin fruto, al vernos que simple y sencillamente ocupamos un lugar, entonces nos corta. También dijimos que el 50% de los cristianos en el mundo, de aquellos que se dicen seguidores de Jesús, no llevan fruto. Por eso es terrible, es trágico. Y eso se nota en sus relaciones, en su manera de ser, en su manera de adorar, en su manera de servir. Es muy fácil ver en una vida cuando no hay fruto. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pues dice su palabra que lo corta. Y hablamos de una segunda realidad, la realidad suficiente. Aquí hay un poco de fruto, ¿verdad? No hay tanto.
pero sí se puede encontrar algo de fruto. Ahora, el asunto es que aquellas personas que tienen un poco de fruto, normalmente se comparan con el que no tiene. O sea, dice, bueno, pues comparado con algo es algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con A diferencia del primero que lo corta, a lo poda. Si está llevando fruto, entonces el Señor poda ¿para qué? Para que lleve más fruto, ¿verdad? Y ahí hablamos de las medidas disciplinarias del Señor, ¿verdad? Y decíamos que el propósito era que lleváramos más fruto. De eso hablamos hace 15 días. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte, precisamente, ¿verdad? Que queremos hablar de las dos realidades. Ahora, antes de meternos en esas dos realidades, sí me gustaría dejar esta recomendación o esta exhortación. Hay que ser muy honestos, hermanos, con uno mismo. Hay que ser realistas para podernos identificar en cuál de los 4 niveles o cuál de las 4 realidades que habla el Señor nos encontramos, ¿verdad? Y no es vergonzoso, sí un poco triste, si uno dice, ¿sabes qué? Yo de plano, sí, viendo bien mi relación con el Señor, viendo mi vida, pues estoy en la pelea. No tengo fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues arrepentirse, simplemente pedirle perdón a Dios y volverte una vez más a conectarte, ¿verdad? Con el Señor. Ahora, si ya llevas un poco de fruto y no empieces a compararte con aquel que no tiene nada, con ese 50% que decíamos que no tiene. No, hablamos que aquí el Señor disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente, Señor, pues, está bien, me someto a tus disciplinas, ¿verdad? Y entonces el resultado va a hacer que vamos a llevar más fruto. ¿Cómo podemos llevar más fruto, hermanos? Si nos conformamos fácilmente con el fruto que ya teníamos. ¿Cómo le hago? Si simple y sencillamente me siento muy a gusto con lo que tengo. Bueno, yo creo que lo que el Señor tenía en mente cuando compartió esta enseñanza es que Él quiere y Él espera de ti y de mí que llevemos más fruto. Más y más fruto. Porque recuerden que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y luego también dijo, mi Padre es el labrador, o sea, es el que trabaja, es el que le dedica tiempo a limpiar el viñedo. Y entonces ahí está el Padre observando y de repente se fija en ti, se fija en mí y luego dice, tanto que hice allá en el Calvario para que vivas así, llevando tan poquito fruto. De verdad que no estoy muy contento. Entonces Él va a tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Para que va a trabajar en ti, va a trabajar en mí, para que llevemos más fruto. Y entonces esa es la pregunta. ¿Cómo voy a hacer o cómo hacemos para llevar más fruto? Porque el propósito de Dios es que llevemos fruto en abundancia y luego que ese fruto permanezca. Bueno, la siguiente realidad, la primera del mensaje sería la 3 y ustedes se van llevando el hilo, pero la número 3 es la realidad ideal, ¿verdad? Entonces vamos a meternos en estas dos realidades que resta. La realidad ideal dice para que des más fruto cada día.
Digamos que este es el ideal, esto es lo que el Señor realmente ha planeado. Dios no planeó que tú llegaras a ser un cristiano y fueras estéril. Es anormal. Ni siquiera planeó de que llevaras un poquito de fruto. El Señor planeó que tú llevaras fruto, mucho fruto. Ahora, el Señor va a empezar a podar, va a empezar a disciplinarnos, porque tiene en mente precisamente que no solamente llevemos fruto, sino que ese fruto sea un fruto de calidad. Y si quiere le agregamos la frase, ¿no?, de máxima calidad. Porque es realmente maravilloso cuando uno puede ver, aquí estamos, el fruto de la vida son las uvas, ¿verdad? Y yo creo que cuando usted va al mercado y ve unas uvas ahí todas chiquitas, hasta desteñidas, que ni siquiera moraditas se ven, y luego ve acá un racimo, ¿verdad?, de unas uvas grandotas, y luego dice sin semilla. Oiga, usted ya simplemente al verla ya hasta la saboreó, ¿verdad? Ya se le hizo agua a la boca. Oiga, pero cuando la lleva a su boca y luego la mueve, ¿verdad? El jugo, mira, así hasta no cabe en su boca. Y dice, ¡qué rica! Bueno, eso es precisamente lo que el Señor quiere con nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos no más o menos felices, sino felices completamente. Él no quiere que estemos medio comprometidos, no, Él quiere que estemos comprometidos al 100, ¿verdad?, con Él. La semana antepasada les di un consejo acerca del cuidado de las uvas. Yo no soy horticultor, pero pues ahora tengo la facilidad de buscar un poquito de información y me encontré este otro consejo sobre la horticultura. Dice, la capacidad de la vida para producir aumenta cada año. Está hablando desde las uvas, de la vida. Pero sin una poda intensiva, la planta se debilita y disminuye su cosecha. Es decir, que para que llevemos fruto, hermanos, tenemos que estar permaneciendo en Cristo constantemente. Por lo que el Señor quiere, es decir, que llevemos fruto, ¿verdad? Y a diferencia de las primeras dos realidades donde el Señor disciplina y corta, aquí no es disciplina, aquí son pruebas. Por eso que quiero que hablemos un poquito de las pruebas. El Señor usa las pruebas para podar aquellas cosas que en nuestra vida están, sí, posiblemente nos hagan ver que estamos vivos, nos hagan ver que tenemos mucha hoja, ¿verdad?, que estamos verdes, pero cuando buscan en esa planta, encuentran por allí algunos pequeños racimos, ¿verdad?, porque hay fruto, pero muy pequeño. Es más, ni siquiera sirven para hacer vino, ¿verdad? Son de esas frutas que normalmente a veces ni siquiera las cortan. No, déjalas ahí, no vale la pena. Entonces, cuando el Señor ve eso en ti y en mí, Él nos va a probar. Y déjenme decirle que cuando estamos en la prueba, algunos nos sentimos muy decepcionados. Especialmente si estamos en el primer nivel, nos sentimos hasta enojados, ¿verdad?, con el Señor. Nos sentimos, ¿por qué la traes conmigo, Señor? ¿Qué hice? Si ya estoy aquí en tu reino. Santiago escribió en su carta, en el primer capítulo, estas palabras: hermanos míos, y quiero que nos fijemos en esa frase, hermanos míos, porque
Santiago, hermanos, se está refiriendo a nosotros, a los cristianos. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor realmente estaba diciendo aquí a través de esto? Ahora, antes que me contesten, o antes de que usted se conteste, déjeme decir que si no estamos caminando con Cristo, no vamos a entender realmente el mensaje, la enseñanza, ¿verdad? Del Señor para nosotros. Porque si tú estás en el primer nivel, empiezas a quejarte, ¿cómo que voy a? Oiga, me acaban de correr y ahora ¿cómo le voy a hacer para pagar COPE? Usted empieza inmediatamente a... ¿Y cómo va a hacer para pagar allá? ¿Y qué va a hacer para los uniformes de los niños? ¿Van a entrar a la escuela? Y usted empieza rápidamente y entonces se van contra el Señor, ¿verdad? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo se le ocurre a Santiago decir que debo sentir gozo? Y no dice, es mucho gozo. Porque aquellos que estamos caminando con el Señor, aquellos que estamos precisamente haciendo la voluntad del Señor, vamos a entender que a veces el Señor tiene que pasarnos por pruebas para hacernos crecer. Y déjenme compartir tres cosas que aprendemos en las pruebas. Primeramente, las pruebas son inevitables. O sea, si usted pensaba que como cristianos la vida es color de rosa, déjenme decirle que no es así. Dios ama a sus hijos y no perdamos de vista, el propósito es que llevemos fruto y que ese fruto sea en abundancia. Así que lo que Santiago nos está diciendo es esto, que cuando estemos en pruebas, consideremos esa ocasión para gozarnos. ¿Por qué? Porque a través de esas pruebas el Señor nos va equipando. El Señor nos va haciendo más fuertes y entendidos de cuál es su voluntad. Es decir, entendemos que nada está fuera de la voluntad de Dios, que todo está precisamente bajo el control de Dios. No sé si la semana pasada le decía que cuando usted lo corre del trabajo debe de preguntarse, bueno, a ver, ¿qué hice para que me corriera? No le echen toda la culpa a Dios, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema. Si usted, de los 6 días que trabaja, 4 llega tarde y 1 falta, yo estoy seguro que lo van a correr fácilmente. Y no puede decir, es que Dios me está probando. No, esa no es prueba, hermanos. Ese es el resultado de tu falta de responsabilidad. Pero cuando tú estás trabajando, eres un excelente trabajador, como buen cristiano, como hijo de Dios, eres responsable, se nota tu influencia ahí, ¿verdad? Y de repente, ¿sabes? Te corren, considéralo como una prueba. Porque a lo mejor allá apenas eras el jefe de línea y el Señor te tiene un puesto de supervisor o de gerente. Y era necesario porque uno se encariña, cuando uno trabaja con la gente se encariña, ¿verdad? Y le duele a veces hasta separarse. No, yo aquí me quedo, aquí no me suban el suelo, aquí estoy muy a gusto.
cuento con estos y con estos, ¿verdad? Y el Señor se así de taco. Te necesito para algo mucho, mucho mejor. Entonces las pruebas, hermanos, son inevitables, ¿verdad? La segunda cosa que aprendemos de las pruebas es que las pruebas son variadas. Dice un dicho que del tamaño del sapo es la pedrada. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser una prueba, para ti no es. O sea, no siempre vamos a pensar, bueno, esto que yo estoy pasando es una prueba y si le pasa a mi hermano o a mi hermana, ellos también están pasando esta prueba. No necesariamente. Y esto precisamente lo vamos a poder aprender, que hay algunas áreas en las cuales Dios especialmente va a podar en nuestra vida. Y son 4 áreas donde el Señor, para que nos tengamos en mente, para que cuando llegue esa prueba y vea alguna de estas áreas, puede ser que Dios esté podando. Esa cosa no es mala, pero está estorbando para que tú precisamente des fruto. La primera área de tu vida donde el Señor va a podar es la gente que amas. Recuerda que el Señor quiere estar por encima de todo. Quiere ser el número 1, ¿verdad? De hecho, quiere saber cuál es la clave para que te vaya bien en la vida. Ya ve que a quién no le gusta que le vaya bien en la vida. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Bueno, la Biblia nos dice no. La Biblia dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si eso hacemos, ¿sabe qué? Nos va a ir bien la vida. Es decir, si tenemos a Dios en primer lugar. Pero cuando tú como hijo pones en primer lugar a tu mamá, es que eres un hijo muy amoroso. ¿Sabes qué? Si tú pones a Dios en primer lugar, también vas a ser un hijo muy amoroso. Vas a honrar a tus padres y los vas a tratar de la mejor manera. Pero cuando tú pones a tu mamá o a tu papá o a tu esposa o a tus hijos en primer lugar, por ejemplo, cuando pones a tu mamá como lo más importante, en vez de convertirte en un hermano amoroso, te vas a convertir en un hermano odioso. Porque sin duda que serás el consentido de tu mamá, pero no vas a ser de bendición a nadie. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, tú eres de bendición a otras personas. Así que el Señor va a trabajar en esa área. Si hay algo ahí que está ocupando el lugar de Dios, el Señor puede podar. A veces la poda es dolorosa, porque el Señor quiere ser el número 1 en tus relaciones. La segunda área donde el Señor va a podar es tu derecho a saber por qué Dios hace lo que hace. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado o han tenido dudas de por qué Dios hace lo que hace. O sea, haz algo en tu vida y bueno, ¿por qué? Bueno, hay algunas cosas donde Dios de alguna manera, a través de su palabra, a través de una clase, a través de una aplicación, de una plática, de un estudio, de un pasaje de la palabra de Dios, nos hace entender por qué hace las cosas. Pero hay ocasiones, hermanos, donde simple y sencillamente Dios se reserva el derecho de ser Dios, ¿verdad? De hacer lo que Él quiera.
como Él quiera y a la hora que quiera. Y déjenme decirle que algunos de nosotros todavía nos atrevemos y decimos, Señor, ¿pero por qué? Y eso dice, porque quiere. Así, tan sencillo. Y no nos da ninguna explicación. Porque no olvidemos, el día de hoy, desde que nacemos, tenemos derecho. Por alguna razón. Estaba leyendo este ejemplo que me pareció interesante. En Irlanda, no hace mucho, toda la nación entera votó, ¿verdad?, por una ley a la despenalización del aborto. El 65%, oiga. Y por supuesto que las mujeres estaban muy felices. El argumento precisamente que se usó para promover y votar esta ley fue lo que las mujeres decían: tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Que es el más típico que se usa en el día de hoy. Y tienen razón, tienen derecho sobre su cuerpo. El único problema es que Dios dijo que no puedes matar. Das derecho sobre tu cuerpo, pero no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. Ahora, yo sé que no aquí, pero sin duda en nuestra sociedad, aquí en nuestro país, hay mujeres que defienden de a capa espada el derecho a abortar, porque no lo quieren o por lo que sea. Ahora déjame decirle, si usted piensa así, Dios no crea que Dios lo va a mandar inmediatamente al infierno. Pero lo único que Dios sí le va a decir, ¿sabe qué? Por favor, sigue tu camino, porque tú no puedes ser mi discípulo. Porque mis discípulos, los que me aman, apuestan por la justicia, apuestan por la dignidad, apuestan por la vida. Así que cuando encontramos personas así, ni para qué discutirlo, simple y sencillamente tienen un derecho, ¿ok? Así como pelean su derecho, Dios también tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Tú no puedes ser mi discípulo. Ahora déjame decirle que esto que les digo sobre este tipo de leyes éticas, que en nuestro tiempo las encontramos estas y otras, para aquel que no lleva fruto, o para aquel que apenas lleva un poquito de fruto, es muy difícil entender los principios de Dios. O sea, se le hace a veces imposible. Aquellos que caminan con el Señor, que dejan que el Señor ode, que el Señor discipline, para que llevemos mucho más fruto. Aceptan lo que Dios dice. ¿Sabes qué? Digo, dejan los razonamientos. Tú solamente agárrate de mí, porque yo voy a cumplir mi voluntad. Y mi voluntad es perfecta. Y te vas a sorprender de todos los beneficios, de todos los resultados que yo tengo. Una tercera área donde el Señor va a podar es tu amor al dinero y a las posesiones. Y aquí es una de las áreas donde más nos duele. Para la mayoría de algunos, abandonar el poder que tienen sobre nosotros, el dinero y las posesiones, es un proceso
que en algunos se toma toda la vida. ¿Es así? Nunca logran deshacerse de ese poder que tiene el dinero en sus vidas y sus posiciones. Alguien en alguna ocasión dijo que la cartera y el tiempo y los talentos son lo último que se convierte al Señor. Y generalmente esto lo vamos a notar en aquellos que están en el primer nivel o en el segundo nivel. Ya en este nivel que estamos hablando, el creyente, el cristiano, va entendiendo y va aprendiendo que todo es de Dios, que el que da es el Señor, ¿verdad? Va entendiendo los principios de la mayordomía del Señor. Entonces, por eso, lo que el Señor hace es que estas cosas, como digo, que se vuelven obstáculos, que se vuelven una carga, ahora sí, que chupan, ¿verdad? Y no deja que brote en nosotros ese fruto. Entonces el Señor dice, a ver, saca sus tijeritas, ¿verdad? Le da una buena podita. Y de repente, su dinero, sus buenas entradas, es más lo que había logrado acumular en posesiones, de repente hasta su casa misma. Porque el Señor quita, poda las cosas que nos estorban. Las fuentes de tu importancia, la cuarta área. En esto recordemos que lo que está en juego es la importancia de lo que tú eres valioso, de aquello que realmente es tan importante en tu vida. Por eso preguntémonos, ¿qué es lo más importante para ti? Y déjame darte dos ejemplos. El primero es Abraham. ¿Qué era lo más importante para Abraham? Su hijo, ¿no? Lo habían tenido cuando él tenía 100 años. Era la alegría del hogar. En él estaba cerrada toda la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Y un día el Señor dijo, ¿sabes? Ahora quiero que me ofrezcas a tu hijo. Y luego dice, tu único hijo, al que más amas, al que tanto amas, quiero que vayas en aquel monte y lo ofrezcas en un lugar. Era lo que más le importaba. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Abraham llega a aquel lugar, prepara el altar, pone al chamaco ahí, a punto de descargar este cuchillo para sacrificarlo. Dios provee del cordero. Pero ahora, lo más importante para Abraham era... Hay otro ejemplo. Está en el libro de Jueces. Gedeón. ¿Qué es lo que sería lo más importante para Gedeón? Déjenme decirle un poquito del contexto histórico. Los madianitas y aquellos reyes del oriente esperaban a que las cosechas estuvieran listas, y entonces venían en multitudes, se arrasaban todo y dejaban en la ruina al pueblo de Israel. Y allí estaba Gedeón, precisamente levantando la cosecha, escondiendo la verdad, porque pues si no la escondía, vendría el enemigo y se la llevaría. Y Dios envió un varón, y aquel varón cuando llega le dice esto: varón esforzado y valiente.
¿Sabe qué hizo Gedeón? Así se levantó el cuello. ¿Sabe qué? Gedeón volvió hacia atrás a ver si había alguien más, ¿no? Y le volvió a decir, ¿no? Varón esforzado y valiente. Dios lo llama, le da instrucciones de que libere a su pueblo y logra reclutar un ejército de 30,000 hombres. Y Gedeón se sentía fuerte. Gedeón se sentía que ya tenía una capacidad militar para enfrentar al enemigo. Así que lo más importante para Gedeón en ese momento, ¿sabe qué era? Su dependencia de esa gente, de ese ejército. Y entonces Dios le dice, Gedeón, con 30,000 no vas a ir a la batalla. Es más, haz pregonar a aquellos que tengan miedo, a aquellos que hayan dejado un negocio inconcluso, que se puedan ir y no hay problema, no van a ser desertores. Quizás que se van 20,000 y se quedan con 10. Y ahora sí la cosa estaba más peligrosa. Porque los madianitas y los reyes del oriente eran, dice la palabra de Dios, multitudes como la arena. Y entonces el Señor dice, no, todavía no. Ya sabemos que los lleva allí, van a tomar agua, y 300 de los 10,000 lo hacen de una manera muy peculiar, ¿verdad? Y allí están, y entonces, a ver esos 300. Y entonces, ¿sabe qué? Los demás que se vayan. Con estos 300, yo te voy a dar. ¿Qué es lo más importante para ti? Porque puede ser que eso que es más importante y que no es Dios, el Señor a veces tenga que quitar. Porque es precisamente lo que estorba para que nosotros llevemos mucho fruto. Así que decíamos que en 4 áreas el Señor nos va a poder. Pero hablando sobre las pruebas, hay una tercera enseñanza que tenemos que tener en mente. De cómo responder a las pruebas. La clave para responder a esto está precisamente en cómo respondo yo a las pruebas. Déjenme hablarles de un ejemplo. 2 personas se quedan sin trabajo. Una empieza a confiar en Dios, ora, se mete con Dios, se compromete, va a las cosas de Dios, digamos, está dentro de la iglesia, está trabajando dentro de alguno o varios ministerios en la iglesia, y ¿sabe qué? Dios lo bendice. Y lo bendice hasta con un mejor trabajo, con más recursos. Y aquel hombre sí, qué bendición. El otro se aleja de Dios, deja de congregarse, es más, no quiere saber nada con Dios, se está peleado con Dios, le echa la culpa a Dios, se queja de Dios. Y pues el resultado ya lo sabemos. Los 2 les pasó lo mismo, pero respondieron de diferentes maneras. Esa es la clave. Yo le decía, hermano, ¿cómo respondemos nosotros ante las pruebas? Déjeme contarles acerca de un hombre cuyo ego era verdaderamente impresionante. Es más, le voy a leer exactamente su carta de presentación.
para que vean que se las sabía de todas. Su tarjeta de presentación dice: circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a justicia, que es la ley, intachable. Pero un día el Señor se acerca y ve su currículum, ve sus títulos y entonces empieza a cortarlo. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerdan ustedes cómo quedaban los pollos cuando después que lo mataban le quitaban la pluma? Así quedó todo. Señor, ¿qué hago? Me quitaste todo. Y el Señor le dijo: tenías un poco de fruto, pero yo quiero que lleves mucho, pero mucho más fruto. Y después de esta experiencia, Él mandó a hacer otra carta de presentación, otra tarjeta de presentación. Y esto es lo que decía: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Jesucristo. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y ahora solo una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con esto? Lo que hace muchas veces contigo y conmigo: arregló sus prioridades. Y entonces Dios lo llevó a una vida de abundancia. Así que cuando nosotros, hermanos, tenemos un poquito de fruto, el Señor nos disciplina y nos poda para que llevemos más fruto. Y uno cuando piensa en eso dice: bueno, pues ya cuando vemos a alguien, ¿verdad?, que destaca para las cosas del Señor, a veces uno piensa: ¿y todavía podrá hacer algo más? Y el Señor dice: sí, mucho más podrá. Porque el Señor dice que debemos llevar mucho fruto, pero fruto en abundancia. Y esa era la otra realidad que encontramos en este pasaje, la realidad de la abundancia. Dice: dará mucho fruto. Y aquí la persona, ¿verdad?, es una persona que da. Ahora sí, en la hora de la cosecha, hermanos, la cosecha es en abundancia. El Señor lo describe como el que lleva mucho fruto. Y a veces cuando uno lee esto, ¿verdad?, uno se pregunta: ¿hay gente así en el pueblo de Dios? Yo creo que sí, hermanos. Hay gente que es generosa. Cuando yo estaba en el sureste, supe de una señora que sostenía realmente toda la aplicación de la palabra de Dios en aquella época. Después conocí un poquito de su historia. A esta señora, que nunca se casó, por cierto, le heredaron una fábrica. Ella llegó a conocer al Señor. Y entonces dijo: ¿qué hago? En aquel entonces, en nuestro país, el sureste era uno de los países más abandonados.
y en cuestión de la predicación del Evangelio también. Y entonces ella donó durante toda su vida el 50% de todas las ganancias de su fábrica estaban dedicadas para sostener a predicadores en el sureste de México. Tiempo después supe que ya no era solamente el 50%, era el 90%. Y él decía, con el 10% tengo suficiente para vivir y me sobra. ¿Por qué? Porque en este nivel, entre más das, el Señor más bendice. Y ese es precisamente el nivel a donde el Señor busca de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? Pues naturalmente que pasa uno por disciplinas, pasa por podas o pruebas, y luego el resultado es fruto de la abundancia. Pero aquí el problema, hermanos, no es que vamos a dar fruto, ya estamos dando fruto. Ahora, el asunto es que ese fruto permanece. Bien, yo lo he dicho, lo he escuchado. Muchas veces nosotros vivimos de glorias pasadas. Algunos de nosotros tuvimos etapas o hemos tenido etapas de nuestra vida donde nos comprometimos con el Señor, donde estábamos metidos en las cosas del Señor, veníamos a las cosas de la iglesia, íbamos a lugares, ¿verdad? Ya sea para predicar, para dar estudio. Es más, he escuchado algunos, no, yo cuando empezaba, hasta iba en los camiones y predicaba, iba ya a las 3 presidentes y repartía. La pregunta, ¿y ahora? Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo hacer, hermanos, para que ese fruto permanezca? ¿Cuál es el secreto? Para que no solamente, pues es que hace 10 años yo predicaba y daba la clase con los jóvenes y luego los llevaba a que predicáramos allá en las colonias y luego, ¿qué pasó? ¿O qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Déjame compartir con ustedes unos pequeños consejos rápidamente, precisamente para que no vivamos de las glorias pasadas, vivamos del presente. Porque si hoy no haces nada de lo que hacías hace 10 años, no hace 20 años, no sé cuánto tiempo, es porque algo pasó. El fruto no permaneció. Número 1. Tienes que profundizar la calidad de tus momentos con Dios. David escribió en Salmo 27:4: una cosa he demandada de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí, como decía, en este nivel ya no nos esforzamos para llevar fruto. Ahora, nuestro esfuerzo es para que ninguna de nuestras decisiones estén fuera precisamente del plan y de la voluntad de Dios. Hay un temor de hacer cosas que no sean conforme al corazón de Dios. Y para eso, entonces, decía, debo de profundizarme en la calidad de mis momentos con Dios. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo le hago para tener momentos de calidad con Dios? Primero, aparta cada día en la mañana momentos
consejos que van a edificar y fortalecer tu relación con Dios. Es decir, cuando te despiertes, en vez de que veas el WhatsApp, en vez de que veas las redes sociales, tu Face, Twitter y todo lo demás, en vez de que prendas la radio y la televisión, conéctate con Dios. Primero. Porque es verdad, ¿no? A veces lo primero que... es más, todavía nos quitamos la lagaña, pero ya tenemos el celular aquí, ¿verdad? Y más si tenemos de esos que está diciendo que tengo mensajes. Ay, ¿quién me mandaría mensaje, verdad? Así que, despertándote, conéctate con Él. Que Él sea el primer lugar antes que otras cosas. Porque si lo haces así, le estás diciendo al Señor, tú eres el número uno. 2. Saborea las palabras que Dios te dirija. Es bien importante, ¿no? Este libro a veces no sabe ni a esa carne, ¿verdad?, insípida. Decía el profeta que cuando el Señor le dio que comiera su palabra, la comió y fue agradable, dulce. Saboreamos, hermanos, la palabra de Dios. 3. Háblale y escúchalo. Porque a veces lo único que, bueno, Señor dice, ahí nos vemos, ¿verdad? Y el amén lo damos allá cuando damos el salto al camión. No, ¿sabes qué? Mantén un diálogo con el Señor, ¿verdad? Él quiere oír tus peticiones, Él sabe lo que necesitas, pero Él quiere escuchar de ti lo que tú necesitas. Y esta última, tengo que reconocer que hace mucho yo dejé de hacerla, por alguna razón que hasta ahora que estudiaba, estaba preguntando por qué dejé de hacerla. Mantén un registro de lo que Dios te dice y de lo que está haciendo en tu vida. Y en eso de andar para arriba y para abajo, mis cuadernos por ahí quedaron arrumbados en algún lugar, o en algún lugar se perdieron. Pero era interesante de repente uno abrirlos y hace como un año pasó esto. Y es interesante, es una especie de diario, no es un diario formal, hermano, pero sí vale la pena a veces llevar un registro. Tal vez pasé por esta situación tan difícil, gracias al Señor proveyó, Él más usó a personas que ni siquiera tenía mente, ¿verdad? Pero qué grande es Dios, ¿verdad? Y otra vez uno puede glorificar el nombre de Dios. Hermanos, este es el secreto para llevar mucho fruto. Esas sencillas cositas que les he dicho, ¿sabe qué? Funciona. Si no llevamos fruto, déjeme decirle, si somos honestos, algunas de estas cosas, por no decir todo, no las practicamos, no las consideramos que sean parte de nosotros. Segundo consejo, involucra a Dios en todos los aspectos de tu vida. Es decir, dale carta abierta. Que el Señor se meta en tus relaciones. Que revise tu Face. Que vaya contigo allá al trabajo, al estudio. Lo triste es que sí, muchos de nosotros acostumbramos a veces a orar al Señor en la mañana, pero ahí lo dejamos, aquí
te me quedas, yo me voy al trabajo, ahí regreso en la tarde, ¿verdad? Y es más, si no vengo muy cansado, y si no me da temprano sueño, nos echamos otra platicada, ¿te parece? Por eso allá, ya cuando salimos de la casa, en el trabajo, donde andamos, somos unos diablos hechos y derechos. Porque el Señor no viene por nosotros. El Señor quiere involucrarse. ¿Vas a tener una reunión? Encomiéndate al Señor. ¿Vas a hacer un negocio? Que el Señor esté totalmente involucrado. ¿Vas a tomar decisiones? Toma el consejo de Dios. Ahora, déjame decirte también algunos peligros. Todo esto, hermanos, implica algunos peligros. No te bases en tus sentimientos. De repente, cuando platicamos con personas, o a lo mejor hasta somos nosotros, ¿verdad? Usamos y decimos, es que yo no siento que Dios me ve. Es que yo no siento que... hermano, usted, porque yo siento que Dios a mí no se me da, ¿verdad? Es que yo siento que mi hermano, o yo siento que mi esposa, hermanos, déjenme decirle, la comunión con Dios es una relación, no una percepción. No es algo que yo sienta. Posiblemente. Ahora, tú puedes sentir lo que se te pegue la gana. Además, déjame decirte que lo más engañoso y perverso del hombre es el corazón y es el asentamiento de lo que se el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si no siento al Señor, importa, pero dice su palabra que Él nunca me va a dejar ni nunca me va a desamparar, que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, aunque no lo sienta. Porque mi comunión es una relación, no es si yo lo siento. Y hermanos, muchos de nosotros, es que yo no siento. Es más, algunos de ustedes dejan de venir a las reuniones porque no sienten nada aquí. No voy porque no siento nada. Yo quisiera sentir algo, ¿verdad? Así como una descarga eléctrica. Nunca la va a sentir. La descarga eléctrica la va a sentir cuando usted anda allá a campo abierto, esté bajo un árbol y una lluvia torrencial. A lo mejor ahí se le cae una descarga eléctrica, pero aquí, ¿se acuerda que hace unos días le dije que el lugar donde menos hay probabilidad de que usted se muera es aquí? Ese es el lugar más seguro. Cuando usted está en una reunión de la iglesia, usted puede estar totalmente tranquilo. Las gentes que se han muerto en una reunión de la iglesia, se han muerto porque ya traían antes de lo de aquí. Así que no espere sentir nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, reúnanse. Si me dicen, yo me reúno. Si no me siento, si no siento nada, es más, si los hermanos no me hacen sentir nada, no importa. El Señor dijo que yo debo reunirme. Y aquí estoy, Señor. No puedes permanecer en Cristo y desobedecer. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice Juan 15:10. Tú no puedes decir, sí, yo soy cristiano, ya me bautizaron, conozco del Señor, y más, conozco de la Biblia desde niño, pero hace como 10 años que no te vemos en la luna. Entonces, no es verdad, porque aquel que permanece en Cristo no desobedece, y Él nos manda estar en comunión con su pueblo, adorarle cada primera de la semana. Hay un montón de cosas que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, lo que el Señor dijo en este pasaje es: si quieres permanecer conmigo, vas a tener que ir por donde yo voy. Y cuando vayas,
por tu propio camino, tendrás que ir solo. Así que cuando ya estás en Cristo, llevando fruto en abundancia, lo único que hay es que uno no quiere separarse del Señor. Quiere estar metido en las cosas del Señor. Quiere estar pegado a la voluntad del Señor. Quiere hacer lo que le agrada al Señor. Y el resultado, fruto en abundancia. Déjenme terminar con un pasaje de Números, capítulo 13, verso 23. Dice así: cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un racimo de uvas, y entre dos lo llevaron. Este pasaje narra cuando Moisés mandó a los 2 espías a reconocer la tierra que fluía leche y miel, y vieron que era una tierra rica, fértil, productiva. Y entonces, para comprobar sus palabras, porque pues no podían tomar fotografías, no había teléfonos todavía, ¿verdad? Así que dijeron: ¿qué llevamos? Miraron una rama de una vid y un racimo de uvas. Pero el racimo era tan grande que fue necesario que 2 personas lo cargaran. Así que déjenme decirles, me quedo con esa imagen. Mi anhelo, mi deseo es que debo llevar fruto. Tanto así que muchas veces sea necesario que muchas personas ayuden para cargar. Así que tenemos que tomar resoluciones. Si estás en el primer nivel, decíamos: arrepiéntete, pídele perdón a Dios, simplemente vuélvete a conectar con Él. Ahora, no te preocupes, en los 4 niveles el Señor trabaja. Si estás en el segundo nivel, llevas un poquito de fruto, un alguito así, como dijera, ¿no? Déjate disciplinar por el Señor. Deja que el Señor haga los ajustes para que lleves. Y si ya estás en el tercer nivel, pues felicidades, porque hay mucho fruto. Solamente que cuando estamos así, vendrán pruebas. Y las pruebas tienen el propósito de que llevemos más fruto. Fruto en abundancia. Y que ese fruto permanezca para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos? ¿En cuál de los 4 niveles estamos? Ahora, si estás en el último, ¿por qué? Porque tu vida, los que están a tu alrededor, la iglesia en sí, es bendecida. Si estás en el primero, hay esperanza. Porque Dios está listo para reactivar en nosotros y empezar a trabajar para que llevemos. Y si eres aquí de los que tanto somos a veces, hacemos ciertas cosas en la iglesia y dices: bueno, comparar con el hermano aquel que no viene desde hace 10 años, yo por lo menos vengo de vez en cuando. Deja que el Señor te meta una disciplina y vas a ver cómo empiezas a dar fruto. Pero la decisión final, ¿sabe qué? La tiene usted. Pero déjame decirte que el propósito de Dios es que llevemos
fruto, más fruto, mucho fruto, para la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.